Sala de Jairo. Hola comunidad, plenos estamos para realizar los contenidos que usted espera, los contenidos positivos, los contenidos que dejan reflexión, que invitan a pensar, los contenidos con sustancia, mejor dicho. Bienvenidos, paz, bien, amor. El amor es el elemento sanador por excelencia. Hoy, en la sala de Jairo, el profesor José Darwin Lenis, nuestro invitado de siempre, nuestro panelista, nuestro hombre reflexionador, y viene precisamente a hablarnos y hacernos una pedagogía acerca del gran acontecimiento democrático civilista del domingo, las elecciones que tuvimos en el país. Unas elecciones para cuerpos legislativos, pero también unas interconsultas que se presentaron para la presidencia de la República. Profesor, bienvenido, placer. Gracias, Jairo, muy amable por la invitación y aquí muy contento para que hablemos del tema de la democracia, para que hablemos del tema de la ciudadanía y lo que fue el ejercicio electoral de este domingo. Sí, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, porque en esto nos falta mucho y es muy importante que conozcamos aspectos de cómo son las elecciones en Colombia, por qué el umbral, en fin, todos estos detalles son importantes que un ciudadano los conozca, porque al conocer el ciudadano cómo es la forma para votar, a qué se atiene con su voto, pues crecemos en democracia. Y eso es muy importante, crecer en democracia. Saber que tenemos una carta magna que la tenemos que defender a través, por ejemplo, de uno de sus implementos, que es la votación. Es decir, yo decido votar por qué es la parte suya, conscientemente, pero saber porque hubo, ya va el profesor a explicar, por ejemplo, una cantidad inmensa de votos nulos, una cantidad de votos no marcados, de tarjetones no marcados, por ejemplo. Eso es lo que pretendemos hacer hoy en este ejercicio con el profesor José Darwin Lenis. Bueno, profesor, hay muchas preguntas alrededor de esto, pero hay unas que hay sorpresa porque aparece la famosa palabra umbral. Umbral. Entonces, ¿eso cómo se define? ¿Por qué unos, le voy a decir concretamente, unos senadores se quemaron teniendo, voy a poner una cifra, 55.000 votos, Sí. y unos representantes a la Cámara ingresaron con 30.000 votos? Correcto. ¿Por qué se da eso? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, Jairo. Yo traje, siempre como Sí, profesor, claro. traigo unas fichas pedagógicas, porque me parece que es la forma más sencilla de explicarlo, ¿sí? Sí. Entonces traje para esta oportunidad un ejercicio con el Valle del Cauca, con las curules de cámara, o sea, cómo se determina cuántas curules tiene el departamento o los departamentos, luego la cifra repartidora, el umbral, todos esos conceptos. ¿Listo, Jairo? Sí, perfecto. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, en este primer ejercicio, miremos esta ficha que se llama, que la traje como el tema del departamento. El departamento del Valle hoy tiene más o menos unos 4.600.000 habitantes, ¿sí? Entonces, con ese número de habitantes y con una cifra que se determinó en el 2003 de 365.000 personas, o cifra, dato por decirlo así, se coge esta cantidad de habitantes y se divide entre 365.000 y allí nos da la cantidad de curules que tendría en este caso el departamento del Valle del Cauca, circunscripción territorial, porque hay otros tipos de circunscripción, por ejemplo, indígenas o afrodescendientes, ¿sí? Entonces mire que aquí nos está dando 12.6, o sea, 13, aproximadamente 13. Por eso tenemos 13 curules para el departamento del Valle del Cauca, para la Cámara. Para ¿Listo? la Cámara. Después de tener esas Profesor, Bueno, perdone, ¿quién determinó esa cifra y por qué? porque esta es una cifra que se saca de, bueno, esto fue planteado por un matemático que hizo un ejercicio para tratar de buscar equidad, equilibrio e igualdad en la participación de los grupos políticos. Esta cifra viene de un coeficiente en Europa que se saca, ¿sí? Y ahí se toma. Y fue tomado constitucionalmente
como la cifra para determinar la cantidad de curules por el tema territorial. Nosotros tenemos 32 entes territoriales en Colombia, ¿sí? Entonces ya, se dan por defecto 2, pero aquellos que tengan más de 365.000 siempre se va a dividir por esta cifra. Por eso nos aparecen las 13 curules. Después de esto, se hace otro ejercicio, Jairo, que es lo que le llaman el cociente electoral o coeficiente electoral, ¿sí? Que es la cantidad de votos válidos, ¿sí? Sí. Dividido la cantidad de curules. ¿Ya sabemos cuántas curules tiene el Valle, Jairo? Ajá, sí. A ver, Jairo. 13. 13, muy bien, Jairo. Sí. Entonces, después de tener esto, y como la cantidad de votos, en este caso fue de 1.247.457, lo dividimos entre 13 y eso nos da el cociente electoral o cuociente electoral, que en este caso es 95.958. ¿Sí? Muy bien. Con esa cifra, ahora sí buscamos la palabra que usted estaba refiriendo ahora, Jairo, que se llama el umbral. El umbral es coger ese cociente electoral y dividirlo entre 2. Nos había dado 95.958. Lo dividimos entre 2 y eso nos da 47.979. ¿Qué significa eso? Que un partido, para que tenga curul, tiene que tener más de 47.979 votos. Esa parte es muy importante. Si está por debajo de esto, no tiene curul. Muy importante. Un poco más de explicación, profesor. Ya venimos con el profesor José Darwin Lenis en esta pedagogía necesaria para saber qué es el umbral y por qué el cociente electoral y demás, lo que está haciendo él en este ejercicio pedagógico. Ya regresamos a la sala de Jairo. Profesor, por favor, más detalles sobre esto, porque esto no lo ha presentado ningún medio. Nada. Jairo. Pedagogía no ha habido. Y quiero decir, pues, no sé, delatarme. Yo así, tan preciso, no lo sabía. Sabía que existía un umbral. Y vea, y soy ciudadano, creo que soy ciudadano y periodista, ¿qué tal? Y la verdad, lo digo. Además, jóvenes que he preguntado en la calle, ¿no? Tampoco lo saben. Y ya pasaron por la escuela, por el colegio, por la universidad. Y no lo enseñan. Profesor, ¿por qué a no mí me enseñan? preguntaban el otro día, Jairo, en la calle, estaban diciendo, ¿cuántas curules tiene el departamento del Valle en la Cámara? Y entonces unos me decían 7, otros me decían 20, otros me decían 8. No sabían. Y yo creo que es lo primero que uno tiene que saber para poder hacer ejercicios reclamatorios, de discusión, de reflexión. Entonces, continuemos, Jairo. Entonces, el umbral, en este caso, para cada partido, es de 47.979, caso del Valle del Cauca, ¿cierto? Pero con esta cifra, que es lo que tiene que alcanzar cada partido, uno ya determina, ahora sí, el concepto de cifra repartidora, que lo ha escuchado usted también, Jairo. Sí, claro. Cifra repartidora. Claro. Entonces, la cifra repartidora, que lo traigo en esta otra ficha, es la cantidad de votos que cada partido distribuido, se hace una división, Jairo, ahora voy a explicar por qué, determina la cantidad de curules que provee ya cada partido, ya no el departamento, ya sabíamos que eran 13, ahora es cada partido cuánta les corresponde, ¿sí? Para el caso del Valle del Cauca,
es 68.210, pero ya voy a explicar cómo funciona eso. Con esta ficha, Jairo. Traje como ejemplo esto. Aquí nosotros tenemos, esta L va a significar el Partido Liberal, el Partido de la U, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Verde, Cambio Radical y Mira. La lista al Valle del Cauca del Partido Liberal sacó en total, la Cámara sacó 276.710 votos, Jairo. La lista a Cámara del Partido de la U sacó 272.843. Es decir, que estas listas de partidos, el partido que más sacó votos a la Cámara fue el Partido Liberal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno, Jairo? Coge este datico, ¿sí? Este datico y lo va dividiendo por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, ¿hasta cuánto? Hasta 13, porque 13 fue la cifra de circunscripción territorial. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos cogiendo de todos estos que le hacemos división hasta 13, entonces 276.716 dividido 2 da esto, 276.716 dividido 3 da esto. ¿Hasta ¿sí? cuándo? ¿Cuánto daba? 92.238. Que nadie los alcanzó. Sí, entonces, ¿qué pasa, Jairo? Coge ahora uno y empieza a mirar cuáles de estas cifras de mayor a menor hasta completar 13, de mayor a menor. Entonces, el que sacó más en la primera determinación es 276, por lo tanto esta es la primera. La segunda es o sea que aquí ya este partido va cogiendo una curul, este va cogiendo otra curul, luego sigue este que tiene 138, otra curul, aquí ya llevamos 2 curules, ¿sí? Luego 136.000, luego 142.000, luego 92.000, luego 90.000, luego 71.000. Aquí nos estábamos saltando esta, Jairo, que estaba por encima de 71.000. Siempre en orden descendente. Entonces, de esto nos da que el número 13 corresponde a 68.210. Por lo tanto, este Partido Liberal tiene una curul, 2 curules, 3 curules, 4 curules. Este Partido de la U tiene una curul, 2 curules, 3 curules, 4 curules. El Partido Centro Democrático alcanzaría por encima de esta cifra repartidora 2 curules, esta de 142.000 y esta de 71.000. Y el Conservador alcanzaría esta de 119.000, Alianza Verde 101.000, y mire esto, Cambio Radical 87.000, también clasifica, pero mire esto, Mira tiene 66.202, es decir, que perdió su curul por 2.000 votos con alguien integrante del Partido de la U, ¿sí? Ahí salen los 13 representantes del Valle del Cauca, ¿sí? Así se saca el ejercicio, Jairo. Ese ejercicio matemático, Sí. ¿qué busca primero que todo? Este ejercicio busca equidad en los partidos. Hay una singularidad, a veces los partidos pequeños, Jairo, no alcanzan el umbral primero para tener opción de tener una curul. Pero además, a veces la cifra repartidora queda muy alta y a pesar de haber sacado votación alta, se quedan por fuera. Esta es una de las cosas que el Senado tendría que revisar, tendría que volver a revisar, a ver si se le puede hacer algún tipo de ajuste, ¿sí? Algún tipo de ajuste, porque en este momento los partidos pequeños se quedaron por fuera. Partidos pequeños, estoy hablando de Mira, estoy hablando de ASI, ¿sí? Estoy hablando que se quedaron por fuera, que se quedaron sin posibilidades de tener una representación en la Cámara Baja del Senado. Seguimos conversando ya con el profesor Lenis acerca de esta pedagogía electoral por primera vez realizada. Ya regresamos a la sala de Jairo.
profesor, yo sinceramente le digo que como ciudadano siento una obligación realmente de dar más información, más educación sobre esto. Yo le digo sinceramente, y perdone, no sé, pero eso es muy complicado, que la gente lo sepa. Sí, claro. Yo le pregunto a usted como profesor, 18 millones de personas votaron. Creo que De las 36 millones que estaban habilitadas más o 36, menos. sí. ¿Cuántas personas saben esta forma matemática de distribuir los votos? Jairo, yo creo que primero son muy pocas y los que lo saben, inclusive que algunos de los elegidos No lo saben. no lo saben. Sí, claro. Es una cosa extraordinaria. Y creo que la responsabilidad de los partidos de hacer pedagogía ciudadana, pedagogía de acción política, para que la gente comprenda cómo es que se saca esto del umbral, de la cifra repartidora, del cociente electoral, es vital. Porque aquí estaríamos construyendo democracia, Jairo, ¿sí? Y construyendo una ciudadanía políticamente más educada, ¿sí? Entonces, este ejercicio es importante. En los medios que yo he participado, Jairo, la verdad que esto no se conoce. Y en el ciudadano del común, peor. Desconoce esto, sabe que es ir a sufragar, pero no comprende qué es la participación en términos de equidad, ¿sí? Y ahí tenemos un vacío, ahí tenemos una responsabilidad incluso para los que acabaron de ser electos por todos nosotros los ciudadanos, en que ellos hagan esa pedagogía y que ellos le expliquen a la gente cómo obtuvieron su curul y la representación que ahora tienen en términos de la sociedad. Sí. Pues queda uno sorprendido. Entonces ya hay una conclusión porque unos representantes o senadores que obtuvieron más votos no pasaron por la cifra repartidora y quedaron otros con menor votación. Ajá. Eso es lo que busca en el fondo, es equidad. Eso es lo que busca es equidad, sí. Eso busca equidad, busca que haya una especie de equilibrio entre los partidos, pero aún a pesar de eso, los partidos pequeños, como vuelvo e insisto, se quedan sin la posibilidad de tener representación. Entonces el concepto de democracia aquí queda reducido, me parece a mí, a los partidos que tienen estructura y que logran sacar bastante representación, por lo tanto a la hora de hacer coaliciones en el Senado, siempre serán ganadores. A la hora que se vayan a hacer votación para algún tema de ley, pues tendrán las posibilidades de ganar, ¿sí? Y los que quedan por fuera, pues quedan excluidos y quedan en algunas oportunidades como oposición, ¿no, Jairo? Entonces ese es como el ejercicio. Este ejercicio es bien interesante que se pueda hacer réplica de él, Jairo. Sí, yo diría que el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Gobierno, la registraduría misma, Claro, deberían hacer claro, una pedagogía sobre esto. claro, claro. Sí, claro, se Jairo. debería hacer. Bueno, ya regresamos aquí a la sala de Jairo. Estamos hablando de las elecciones, de un análisis democrático sobre elecciones del domingo anterior. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. ¿De qué? Bueno, profesor José Darwin Lenis, le quiero una pregunta como ciudadano, que uno pues lo advierte como un asunto que dijera yo especial, pues, Sí. para ponerle ese adjetivo. Entonces, en las elecciones del domingo anterior, el Centro Democrático obtuvo la mayor votación para Senado, Correcto. porque Álvaro Uribe con 800 y pico mil votos arrastró 850.000 más o menos. 850.000. Sí. Bueno, el segundo fue Cambio Radical. Correcto. El tercero fue el Partido de la U. De la No, U. Creo el Partido que de la U. La U, sí. El cuarto fue el Partido Liberal. Yo traje una imagen que creo que ahí nos va a ayudar mucho. Bueno, perfecto, mejor, sí. Miramos la Sí, porque imagen no tenemos- veámosle a Daniel,
que nos proyecte la imagen del Senado. Ahí traje la de la Cámara y la del Senado, ¿sí? Entonces ahí vamos a mirar cuántos curules tiene cada partido. ¿Sí? Ahí está, conformación del Senado, perfecto, qué bien para poderlo explicar. Profesor. Ahí usted me va ayudando, Jairo, con la lectura y que usted lo tiene. Bueno, muy bien. Centro Democrático, 19 senadores. 19 senadores. Cambio Radical, 16 senadores. 16 senadores. Los conservadores, 15. 15. Los liberales, 14. Correcto. El partido de la U, 14. Correcto. Alianza Verde, 10. 10 senadores, sí. Mira, 3. 3. Polo Democrático, 5. Correcto. FARC, 5, que las tiene por el acuerdo. Por el acuerdo de paz, sí, que correcto. es lo que se ha dicho, pues, de que mientras no estuvieran en la JEP, ¿cómo era posible que se le entregara unas curules? Correcto. En este caso al Senado, que son 5, y 5 a la Cámara. Y de esencia, 4, que es lo de Polo. Lo de Petro. Ahí es MAIS, UP y ASI. Eso se llama decentes, les llamó a ese movimiento. No, bueno. no tenía representación, ahora tiene 4. ¿Sí? Esta composición del Senado, ¿cómo está ahí por ideologías? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se puede advertir? Pues Jairo, realmente eso es muy complejo, porque aquí se puede proyectar, se puede revisar ciertas alianzas que vendrían frente al tema, por ejemplo, de la presidencia, ¿cierto? Sí. Si tú miras allí las fuerzas, voy a llamarle así tradicionales, sí. ¿sí? Son las que tienen mayoritariamente sus representantes, sus senadores. Casi que uno puede decir que el 80% del Senado es tradicional. Tradicional. ¿Sí? No hubo cambio. No hubo mucho cambio, ¿sí? Bueno. No, realmente no. Entonces... parece que algunas caras nuevas sí. Sí, algunas caras nuevas, pero en términos de estructura es lo mismo, ¿sí? Eso podríamos mirar. También podríamos mirar el de la Cámara. Pero allá hay un detalle, sí. Profesor José Darwin. Sí. Fíjese que los partidos tradicionales de tanto tiempo históricos, conservador y liberal, ya no son los primeros. Está el Centro Democrático y Cambio Radical. Bueno, pero son vertientes. Son vertientes de esa misma esencia. De esa misma esencia. Sí, correcto. Miremos el de la Cámara, ¿cierto? ¿Podemos proyectar el de la Cámara? Sí, perfecto. Aquí le tengo una pregunta. Bueno. Pero vamos a citar. Cámara. Liberal 35. 35 van a componer liberales. Sí. La Cámara de Representantes. Sí, así es. O Cámara Baja. Cámara. Centro Democrático 35. Empatados. Empatados. Ajá. Partido de la U 25. Ajá. Conservador 21. Ajá. Decencia 2. Ah, no, me fue un poco. Alianza Verde 9. Mira 2, Polo Democrático 2. Coalición Alternativa Santanderiana, AS 1. Movimiento Alternativo Indígena Social y MAIS 1. Opción Ciudadana 2. Y Colombia Justa Libre 1. Colombia Justa Libre, ¿de dónde es? Ese es digamos que es un partido que surge con procedencia de las iglesias cristianas, sí. Entonces, Jairo, ahí vemos que, claro, se han presentado unos cambios. Vemos que hay unos partidos que tienen representación en la Cámara, pero no tienen representación en el Senado, ¿sí? Sí, el Partido Liberal es primero en Cámara, pero no es primero en Senado. No es primero en Senado, es correcto. Ese tipo de análisis se pueden hacer allí, pero también, digamos, la proyección de los pequeños partidos, cómo quedan de a uno comparado. Sí, ahí tenemos 166, en total 166 representantes, ¿sí? Incluidos digamos que tema de las FARC también con 5. Apabullante. Apabullante. No hay nada nuevo. O sea, podemos concluir ahí, Jairo, que definitivamente Colombia es un país que está muy tendiente a la derecha, por decirlo así. ¿Sí? Sí. Es poco alternativo, eso se refleja en esa estructura. ¿Qué otra pregunta tenía Jairo? Usted decía que había una pregunta que iba a formular a partir de este gráfico. Sí, no, se la hice ya con referencia a los 35 liberales, que me llama la atención, y eso quiere decir que el Partido Liberal, siendo tradicional histórico, en las regiones tiene fuerza.
En las regiones todavía correcto. tiene fuerza. Entonces ahí podríamos hacer un análisis de lo que ha pasado en la región, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros acá en la región, el partido de la U, digamos que ha sido un partido ganador en estas elecciones, ¿sí? Perdieron. No, yo creo que le fue bien, Jairo, el partido de la U. Yo creo que le fue bien, que es el partido de la gobernadora. Saca... Sí, ¿Sí? tienes toda la razón. Sí, por lo de Roy Barreras. Sí, saca, bueno, Roy saca a su representante, que es John Jairo Hoyos. John Jairo Hoyos. Y sale el electo también. Como senador. O sea, repite. Ajá. Y además el exalcalde de Palmira, Richter, sale también Norma Hurtado. Muy sale, cercana a la gobernadora. Sí, Roosevelt Rodríguez. Roosevelt Rodríguez también. Elber Díaz. Ajá. ¿Sí? Salen en ese partido. Digamos que todas las apuestas que había hecho la gobernadora le salen positivas en este caso. ¿Sí? Pierde un poco el tema del partido conservador, ¿sí? Alianza Verde, que pierde su Senado, mantiene su Cámara, pero pierde el senador, que era Jorge Iván Ospina, ¿sí? Entonces todo este tipo de análisis es importante, porque yo creo que se va a generar una nueva recomposición o composición de cara a lo que viene en las elecciones, y quiénes de esos candidatos a las elecciones tendrían mayores posibilidades de ser el presidente. Un precandidato conservador, Weimar, perdió todo. Weimar, que quedó con representante en la Cámara, el exsecretario de Educación, Alcanza Curul, ¿sí? Nuestro invitado hoy es el profesor José Darwin Lenis, nuestro profesor que es panelista, además reflexionador de estos temas aquí en la sala de Jairo. Ya regresamos con un tinto de café Águila Roja, calidad certificada. Bueno, profesor, hay unas cosas interesantes, vamos a comentarlas positivamente. De las elecciones legislativas del 2014 a estas, hubo un incremento de 4 millones de personas. Eso es muy importante. Sí. Hemos pasado del 44% al 48% de participación. Y eso es importante, quiere decir que la ciudadanía está despertando, ¿sí? Que está despertando en términos de participación, y creo que eso ayuda a fortalecer la democracia, Jairo. También en este análisis que estábamos haciendo me parece que se presentan unos ciertos palos electorales. Por ejemplo, el de Catalina Ortiz Lalinde, con más de 100.000 votos, ¿sí? La de Sergio Fajardo y Clara López. Y Claudia. Y Robledo. Claudia, perdón. Sí. Claudia y Robledo. Correcto. Ella es Alianza Verde. Alianza Verde. Creo que también el representante del Centro Democrático de Buenaventura, que por Buenaventura a la Cámara, de apellido Angulo, ¿sí? Me parece que salir electo es bien interesante. O sea, ganan una Cámara, porque tenían una, ¿no? Que era la de Carlos Cuero. Ahora tienen dos, Cristian Garcés y el compañero de apellido Angulo, que se me escapa en este momento el nombre. Ajá. ¿Sí? Entonces yo creo que, Jairo, hay una perspectiva interesante. Todo puede ser posible, Jairo. En mi análisis, todo puede ser posible en términos de la presidencia. Los candidatos fuertes obviamente son en este momento Gustavo Petro, ¿sí? Son Sergio Fajardo, son Iván Duque. Creo que Humberto de la Calle también podría tener gran posibilidad, pero los tres primeros en el partidor en este momento serían Petro, Duque y Fajardo. Y un poco atrás en este análisis, un poquito atrás, para mí estaría Humberto de la Calle, ¿sí? Entonces seguramente se van a dar unas alianzas, y esas alianzas determinarán en la segunda vuelta, a mi modo de ver, quién será el próximo presidente en estos 4 años que vienen. Recordemos que aquella fórmula que quede en segundo lugar, presidente y vicepresidente, serán senador y representante a la Cámara, ¿no? La segunda... Sí, según la reforma nueva, ¿sí? Dijera, si estuviéramos ya en la última de elecciones, Sí. sería el de Petro, digamos, si hubiera quedado así.
Sí. Pero no, esto apenas es unas primarias. Ahora, también hay que reconocer que lo de Iván Duque es pues un liderazgo nuevo, a pesar de que haya sido acolitado por Álvaro Uribe, pero mira de que los votos que él sacó son mucho más que lo que sacó Uribe. Bueno, al Senado. Ellos tienen, Iván Duque, digamos, y como Iván Duque, sacó 4 millones de votos, más los de Marta Lucía, que fueron 1,5 millones, más los de Ordóñez, que fueron como 500, eso suma 6 millones como lista en la consulta, ¿sí? Obviamente ya hay unas configuraciones de posiblemente algunos senadores orientaron que votaran en la consulta por la consulta que lideró y ganó Petro, la consulta por la paz, se llama así, y la otra que ganó Duque. Hay unos manejos políticos que se han dado allí para tratar de mandar señales que pueden ser confusas. En el análisis político creo que hay que también tener en cuenta el tema Vargas Lleras, ¿sí? Porque Vargas Lleras aumentó sus senadores, pasó de 9 senadores a tener ahora 16 senadores, y eso también es una fuerza importante, ¿sí? Y no se midió en la consulta. O sea que fíjese que ahí aparecen elementos nuevos de análisis y tendríamos que revisar quién cede, por decirlo así, para asumir vicepresidencia, porque en el caso de Petro tiene hasta este viernes para elegir y inscribir su candidatura vicepresidencial o su fórmula vicepresidencial y ya tener como ahora sí las barajas claras para lo que va a ser el próximo 27 de ¿Cómo van mayo, a ser ¿no? las alianzas? Eso de las alianzas va a ser muy rápido. Necesitan ser muy rápido para poder hacer el proselitismo político de aquí hasta mayo. Yo creo que muchos de los candidatos fuertes que dijimos ahora van a buscar con los senadores electos, van a buscar también con los que perdieron, decirles, bueno, vengan, apoyen, que posiblemente en las mieles de la ganancia tendrán algún tipo de representación. Creo que esa es como la línea de planteamiento que se avisora, Jairo. Profesor José Darwin Lenis, muchas gracias. Ha sido muy amable por este extraordinario ejercicio de pedagogía. Lo entendemos mejor ahora. Espero que también la comunidad lo haya entendido mejor, que los partidos, en fin, y que los entes de elección también, para que sepan que hay un vacío que es necesario llenarlo con la educación sobre qué es la democracia, cómo es el voto y a qué nos atenemos votando, para fortalecerla. Precisamente por eso se habla tanto de que la democracia colombiana es frágil, es débil, porque este es uno de los componentes, la falta de conocimiento del ciudadano de por qué vota. Así que el mensaje para todos los que nos están siguiendo y para los ciudadanos es: necesitamos una ciudadanía políticamente más educada. Más educada. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Que comprenda más lo que significa el espacio del Senado, que no solamente es de control político, sino también de proyectos, de ideas, y que escojan bien su representante porque es su voz en la Cámara Baja y Alta a nivel de Colombia. Así es. Profesor, muy amable, muchas gracias. Bueno, Jairo, como siempre aquí, gracias. Estamos de la mano. Gracias, señor. Gracias al profesor José Darwin Lenis, docente de la ICESI y docente de la Universidad del Valle. Siempre nuestro panelista, nuestro reflexionador, aquí en la sala de Jairo. Hemos cumplido.